De hecho, tenía un equipo de bomberos que me iba a echar porras ahí Órale. en Puerto Rico, sí. Iba a ver mis partidos y me echaban porras así porque, pues no sé, yo creo que les di ternura. Yo no clasifiqué a Juegos Olímpicos de Río porque si hubiera podido viajar a otros lugares que no hubiera sido nada más del continente americano, hubiera clasificado. Un compañero mío fue a Nigeria y explotó una bomba como a unas cuadras de donde estaba jugando. Sí, recibí una para ir a Italia y otra para ir a España, pero por el momento no las he aceptado. La verdad sí fue histórico. Ok. Clasificamos el equipo femenil a una copa que se llama Thomas Hanover Cup, que es el mundial de mundiales de equipos, o sea, Ujú. equipos me refiero a naciones, y pues solo clasifican 8, entonces clasificó México. Bienvenidos a un episodio más de Íconos del Deporte. En esta ocasión nos encontramos con Aramara Gaitán, quien juega bádminton. Aramara, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues parte de lo que venimos a platicar aquí en Íconos del Deporte es sobre tu trayectoria de cómo es que empezaste en el deporte, justamente en el bádminton. Y tu familia, yo ahí veía que tu papá fue basquetbolista profesional. ¿Tu mamá también se dedicó a parte del deporte? Sí, ella fue corredora de atletismo Ok. de 100 y 200, pero nada más en la etapa de escolares, ¿verdad? Ya no siguió. Y eventualmente estuvo ayudando en la federación para acompañarme en algunos viajes. Ah, ok. ¿Y tu papá? Y bueno, más bien, gracias a esto fue que ellos te impulsaron a meterte mucho en el deporte desde chiquita, me imagino. Sí, sí, de hecho no empecé con bádminton, empecé con natación, con los deportes con los que normalmente inician las niñas, ¿no? Gimnasia, de repente también básquetbol, pero como era un complejo deportivo, pues el bádminton estaba a un lado, entonces fue como yo me incliné más por él. Ok, mira, vamos empezando por ese lado. ¿A los cuántos años empiezas tú en el deporte? No, no en el bádminton todavía, sino en lo que es natación, gimnasia, todo esto. ¿A los cuántos años empiezas tú? Como a los 5 años yo creo que ya estaba haciendo deporte. Ok, ¿estabas tú en Jalisco, en Guadalajara? Sí, en Guadalajara, Jalisco, ahí nací y me quedé hasta los 21 años, más o menos. ¿Tienes hermanos o eres hija única? Sí, hermanos, tengo un hermano que se llama Armando Gaitán y también también hace deporte de alto rendimiento, igual bádminton. Igual bádminton. De hecho, está aquí en la uni, ¿verdad? Se Ah, tuvo ok. que cambiar, pero sí estuvo un buen tiempo aquí. Ok, creo que sí me tocó verlo competir todavía cuando era universidad, en Hermosillo, si no estoy mal, todavía él estaba jugando, si no me equivoco. Sí, así es, de hecho ganó. Ajá. Y pues bueno, o sea, tú empiezas a los 5 o 6 años y para ti, ¿qué representaba el deporte? ¿Era algo como, pues, algo meramente recreativo para hacer amigos? ¿Te divertía, no te divertía? Pues la verdad lo veía como una cultura común de la casa, porque sinceramente estaba muy inculcado eso, inclusive mi mamá nos tendía a llevar mucho al parque, aunque no tuviéramos sesiones de entrenamiento como tal. Entonces no lo dimensioné como cualquier niño, hasta ya más grande ya le agarré otro objetivo, ¿no? Y otro matiz como para impulsar un proyecto de vida a través de él. ¿En qué año tú entras al bádminton? ¿Cómo lo conoces? O sea, decías, me queda al lado, pero ¿por qué te llamó la atención siendo un deporte no tan popular aquí en México? Pues yo estaba tratando de clasificarme a las Olimpiadas en básquetbol. Ok. Bueno, era más chaparrita, entonces tenía que jugar otro como coreback, repartidora. Y pues estábamos en proceso de los entrenamientos, entonces entrenábamos una sesión medio larga y entre los descansos estaba el complejo a un lado. Entonces yo me asomé y había un entrenador que ahorita es presidente de la federación, que era amigo de la familia. Me invitó a jugar y luego me gustó. O sea, me gustó que fuera tan rápido con la raqueta, entonces empecé la transición a jugar ambos deportes hasta que ya tenía que jugar un selectivo Ok. en bádminton y decidí ya darme de baja del básquet. ¿Y no fue algo muy difícil para ti el tener que dejar el básquetbol y aparte pasar a un deporte de conjunto a que toda tu responsabilidad caiga en ti y siendo individual? Bueno, existe el dobles, pero que es más individualista.
Pues la verdad no me costó mucho la transición porque sí me convenció totalmente el deporte, aunque sí empecé un poco tarde, esto fue en el 2008, o 2007 a finales. Normalmente badminton inician desde los 6 años, entonces Ok. iba atrasada, pero no, me encantó, la verdad ni lo pensé tanto. ¿Tú cuántos años tenías cuando empezaste? Ay, 96 como unos 10 11 ajá. 10, 11. Bueno, tampoco es tan Sí, no, atrasado, pero pues ibas con unos 4 años de diferencia tal vez con con otros. los rivales. Y por eso mismo no se te hizo complicado el decir, bueno, ellos traen más escuela que yo, tal vez mejor me hubiera quedado con el básquet. ¿O cómo te diste cuenta que ibas bien dentro del deporte? Pues la verdad todos me ganaban muy feo y no querían jugar conmigo, pero no, la verdad no he sido de esa forma de ser, sí he sido muy, aguerrida en ese sentido, desde las calificaciones de la escuela hasta lo deportivo, entonces no era para mí una opción de, me voy a salir porque está complicado ya el deporte, entonces me puse a entrenar extra, entrenaba 2 horas extra más o menos después de entrenar. Entonces, pues avancé hasta que fui ganándoles poco a poco a las que estaban como más arriba que yo. ¿Y cómo fue tu sentimiento de cuando ya pudiste ganarle a las personas que normalmente te ganaban sencillamente? Pues la verdad sí me acuerdo de uno muy específico, una compañera mía que se llama Janet, ella era invicta, era de las campeonas nacionales y me acuerdo que era un viernes que te ponen partidos así como para descansar, más recreativo, y le gané un set. Ok. Entonces me acuerdo que aventó la raqueta, pues estábamos chiquitas obviamente, y se enojó y bueno, me causó mucho impacto haber avanzado. Y pues yo no sabía cómo era entrenar extra, ni mucho menos, pero escuchaba las historias de mi papá, que sí había sido de alto rendimiento, cómo él entrenaba, y pues yo de lo que veía que hacía en el entrenamiento, pues me quedaba a hacerlo extra, y eventualmente eso suma, ¿no? Sí, claro. Para poder avanzar, y de ahí fue como poco a poco, pero bueno, ese día en específico sí me acuerdo. Y en ese día, pues tú me imagino que lo tomaste como motivación de, pues ya logré el primer paso y de aquí en adelante, pues el cielo es el límite. Sí, de hecho sí, así más o menos lo pensé porque pues ella era de las campeonas nacionales, digo, un set no representa ganar el partido y probablemente ella estaba cansada, no sé, pero pues para mí fue muy significativo para decir que pues si podía trabajar horas extra podía alcanzarlas, aunque tenían muchos años de ventaja. Y en su momento no la viste que ella te veía como, pues, esta niña, ¿qué onda? O sea, ¿por qué se puso tan efusiva al ganarme? No te vio como, pues, un rival el cual, pues, te alejara un poquito de su persona. Sí, la verdad no, bueno, ella se acordará, no éramos tan cercanas todas las niñas, cuando yo estaba iniciando, porque pues era la rivalidad de niñas. Normalmente no somos así tan amables cuando hay algo que Ok. nos gusta tanto, ¿no? Y pues yo, no sé, nos ponían a correr y yo las arrebasaba muchas veces y ellas querían platicar y pues yo quería entrenar más, entonces obviamente no coinciden los objetivos dentro del deporte. Pero al pasar de los años terminamos siendo amigas. O sea, me hacían Ok. bullying en ese pedacito de tiempo, pero después creces y sabes que no trasciende de ahí, que solamente es un deporte. ¿Y cómo le haces para no desanimarte el que pues estás yendo a entrenar, pero al mismo tiempo no estás siendo tan feliz por el hecho de que te están haciendo bullying? Pues fíjate que la verdad no era una niña que estaba buscando mucho las amistades. Ok. O sea, no, hay niños que sí prefieren como que estar divirtiéndose que poner atención en la escuela o cositas así. Yo no era de ese tipo. A mí me gustaba más tener puros dieces, me gustaba más destacar en lo que sea que me gustara. Entonces, el objetivo no era tanto hacer amigos, no me pesó esa parte, la verdad. Ok, es que mira, hay mucha gente que le pasa que dice, yo no quiero entrenar en tal lugar porque no me llevo con la gente que está ahí. Sí. Y muchas veces se terminan perdiendo oportunidades por eso mismo, de tal selectivo, no, es que está tal y tal, y no me llevo, prefiero no viajar o no Sí. competir que el quitarme ese mal sabor y aunque no convivas con ellos, pues estás en tu mundo, pero simplemente vas a la competencia, lo que es. Sí, totalmente, sí me tocó. Muchos compañeritos así, yo no entendía su manera de verlo, la verdad, yo decía,
ay, es que yo no podría estar haciendo eso, ¿verdad? Y aunque sinceramente sí era difícil manejar el bullying, nunca pudo más que lo que yo quería lograr deportivamente hablando. Y más que más adelante en esas fechas hubo un torneo nacional de primera fuerza. Ok. Entonces, cuando los niños reciben ese tipo de eventos, cuando apenas se están iniciando, que no saben hacia dónde dirigir la atención dentro del deporte, y ven eso tan cerca, es como les acercan una idea de un objetivo. Entonces me llega eso y dije, no, pues a eso quiero llegar, quiero ganarle a ellas. Entonces, pues sí, el bullying la verdad no era parte limitante para que siguiera ahí. ¿En qué año fue tu primer torneo de primera fuerza? En el 2012. 2012. Y ahí tú ya, digo, siempre has visto el objetivo, pero también te comparabas mucho con los rivales. Ah, no, mentira, fue en el 2009. 2009, Ajá, ok. 2009, fue el primero, sí. Ok, 2009. ¿Y ahí te comparabas mucho con las demás o igual seguías como en tu enfoque de que pues ahí lo que me sale, o sea, pues yo voy por mis metas, no me voy a comparar tanto como le vaya a los demás y tal vez pues yo voy con mi ritmo de juego, toda esta parte de la competencia? Pues fíjate que no, o sea, sí me comparaba, pero más a un nivel deportivo de que me falta esto, me falta aquello. De hecho, mi primer partido fue contra una que era medallista centroamericana, que se llama Nati Ok. Rangel, era mi ídola así. Y en ese partido, en un set, me quedé como a 17, 18, o sea, le di buena batalla porque es a 21. Ujú. Y me acuerdo que saliendo del partido salí contenta de que había logrado todos esos puntos, de que podía seguir trabajando en eso. Y obviamente me da risa porque Nati se quedó así como, ay, no me debe de haber hecho esos puntos, pero para mí fue una ilusión Claro. saber que podía hacerle eso. A mí me marcó mucho al menos ese evento de saber que podía seguir trabajando para alcanzarlas, pero no era una idea como de compararlas, de que por qué están ahí o no, Ok. ¿verdad? O sea, siempre bueno, lo que estoy escuchando es que siempre tuviste el hambre de, ya logré el estar cerca y luego de ahí, pues, ¿qué sigue? Superarla, ¿no? Sí, sí, la verdad, genuinamente sí, por eso me acuerdo muy específico de ese partido y me acuerdo de su mamá cuando la recibió y todo, entonces por eso digo que, ajá, para mí fue una meta cercana, de decir, ¿Tenía la misma edad o había diferencia entre ustedes dos? no, Nati me lleva unos 12, 10 años. No, pues creo que Ajá. había mucha diferencia entre lo que había entrenado ella y Sí, a ti te veía no. como alguien, pues, muy chiquita, ¿no? Sí, yo tenía 11, ajá. Y ella estando, pues, en universidad, o sea, Ujú. creo que O 12. hasta por el mismo orgullo dicen, oye, ¿cómo me va a estar compitiendo una niña? Sí, por eso no les gustaba mucho, ¿verdad? Ya después pues nos llevamos bien y todo, o sea, nada más en esa etapa pues obviamente para ellas era muy importante, se dedicaban a eso full time, ¿verdad? Y yo no. O sea, para mí era una novata, a veces es más difícil jugar contra novatas. Sí, porque no la conoces, no sabes No, cuál y es el traes juego. el peso del nombre, ¿verdad? Y ella sí iba para medallas y todo. Fue medallista centroamericana, creo que panamericana, o sea, era muy buena. Tu primer torneo o de primera fuerza fue entre los 10 11 años, ya estabas compitiendo con gente 10 años mayor. Ahora, ¿en qué etapa tú ganas tu primer torneo de primera fuerza? En el 2012. En el 2012, unos 16 años, más o menos. No, 13. 13, caray. No, Ok. no, no es cierto. El del 2010 que tercero, 2011. Ok, 2011. Ajá. O sea, prácticamente pues no fue mucho el recorrido para ya que pudieras ganar tu primer torneo. Y en ese primer torneo, ¿tú ya sentías que podías ser campeona o todavía no ibas con esa expectativa? No, sí, o sea, lo que pasa que tuvimos afortunadamente un entrenador indonesio ¿Ok? que se vino a entrenar a la selección a Jalisco, entonces también agarró a algunos niñitos pequeños que no teníamos que estar ahí, la verdad. Y de ahí yo me agarré a aprender todo lo que él estaba haciendo, justo estaba chocando con la Olimpiada Nacional del 2010 que fue en Jalisco y venía justamente la clasificación a Juegos Centroamericanos de Mayagüez 2010. Entonces, pues entrenábamos un poco para ayudarles a la selección y dije, pues voy a jugar el torneo. O sea, pero la verdad no teníamos objetivos de clasificar ni nada Ok. porque pues, yo tenía 13 o 12 años. Clasifico, o sea, clasifico de tercero. Entonces, dentro de ese proceso tuve que ir a la selección nacional en Ciudad de México y demás y ya les estaba ganando a muchas de las niñas. Ok. Entonces, por eso ya tenía una idea de que pues podía plantearse ese objetivo de ganar un nacional. ¿Y qué tan diferente fue el tener un entrenador que viniera de la parte asiática, que es donde se da más este deporte?
Pues bastante, porque sí, desafortunadamente hay ciertos deportes que no, bueno, en general en el deporte hay mucha opacidad en cuanto a los procesos de mejora, de cómo van aprendiendo nuevas técnicas o métodos de entrenamiento. Se quedan mucho en los países donde lo desarrollan y ya no lo Ok. comparten. O si lo llegan a compartir es muy costoso o limitado. Entonces Indonesia es destacado, es un deporte nacional allá en toda Asia, los patrocinan HSBC, o sea, empresas muy grandes, Ujú. ¿no? Entonces, cuando viene para acá, pues nos trae toda la cultura de allá que nosotros no podíamos ver, y en ese Claro. entonces ya era famoso YouTube, pero no al grado de tenerlo tan cerca, un conocimiento que no valía lo mismo, o sea, no valía lo mismo en el sentido de los años de trabajo, de respaldo de ese conocimiento. Entonces sí, sí Sí, hace mucha diferencia. y aparte hemos visto que pues hasta la actualidad hay muchos atletas que dicen, pues yo necesito estar viajando a donde se hace el Sí. deporte. Por ejemplo, un tiro con arco tiene que estar yendo a Corea del Sur, unos clavados que tienen que estar yendo a China. Sí. Entonces, pues no queda exento hasta el día de hoy que se tenga que hacer ese tipo de cosas. Y ahora, después, cuando tú llegas a unos Juegos Centroamericanos para un atleta de alto rendimiento a una corta edad. Uy, no, pues bastante. Para empezar, yo creo que hicieron falta muchos protocolos para adaptarlo, ¿Ok? porque era la más pequeña de la delegación, o sea, de todo, no está adaptado a algunas facilidades, no, instituciones para recibir Ah, ese ok. tipo de menores de edad, la verdad, porque pues se van a aburrir, no los puedes Ujú. llevar no los puedes tratar de la misma manera que el resto, porque el resto ya tiene 18, Sí, 19, sí. necesitas todos los permisos, etcétera, no es lo mismo. Y pues yo no viajaba con chaperón, tenía mi chaperona, era el entrenador indonesio que hablaba inglés, yo no hablaba tanto inglés. Ok. Y mis compañeritos tenían 19, 20, 21. Entonces, el entrenamiento que yo recibía era el acorde a uno de 20, 21, no de 13 años, porque íbamos a un torneo donde Claro. competíamos contra gente de muchísimos años más. O sea, creo que el más grande tenía casi 40. Y pues no, o sea, Podría obviamente, ser su hija. exactamente, entonces la preparación tenía que ser ad hoc para ganarles a ellos, entonces sí fue muy pesado, la verdad, pero afortunadamente para mujeres sí se puede aplicar un tipo de entrenamiento, tengo entendido, no soy experta, más fuerte a edades más cortas que si fuera hombre. Si Ok. fuera hombre sí podría repercutir en su desarrollo como si eres mujer, que obviamente nos desarrollamos más rápido. Y ahí para ti no fue difícil el ir sola y tal vez no convivir con prácticamente ningún compañero. Pues sí, sí, sí fue, pero tuve una compañera que fue olímpica, Ok. de Yanira Angulo, que me llevaba películas de Disney. Ah, Y me llevaba como un CD, no sé, para mí era novedad, era como una laptop, pero exclusivamente para ver tele. ujú. Entonces ponía ahí las películas y ya me quedaba ahí los fines de semana porque todos se iban, pues, a lo que sea que se fueran, pues ya eran mayores de edad o vivían ahí. Entonces, pues ahí me entretenía. ¿Y cómo tú viste esa diferencia de cómo es llegar a ese tipo de juegos con 11 años, 10 años, allá cuando los ves a unos 20 años? Uy, pues es que Cambia mucho la experiencia, o sea, sí los disfrutas más. sí, porque honestamente yo no dimensionaba que fui a dar ahí, o sea, Ujú. o sea, me acuerdo mucho de un compañero de béisbol que ahorita no me acuerdo su nombre, que hasta nos tomamos foto en el de chiquita a grande, o Ok. sea, lo volví a topar en otro evento, no me acuerdo del nombre, la verdad, pero él decía que cómo era posible que yo estuviera ahí porque tan pequeña. Obviamente las condiciones de un deporte con béisbol son distintas a las Claro. del bádminton. En bádminton es posible que a ciertas edades puedas destacar. Hay deportes que no se puede, no hay manera. Este, por la condición física. Ujú. Pero, ¿cómo se dice? No me di cuenta de eso. O sea, yo estaba ahí con las jamaiquinas y jamaiquinos que eran top de atletismo, etcétera, y no dimensioné que eran wow. Me acuerdo que estaba Juan René Serrano, que era Ok. súper bueno, y pues yo ni en cuenta porque no dimensionaba qué estaba haciendo. Y me acuerdo que nos sentaban con el presidente o los gobernadores y pues no. Y cuando ya eres grande, obviamente, ya sabes todo eso el que Claro. costó, ya dimensionas todas las relaciones que puedes hacer, ya puedes platicar de diferentes cosas, pero pues a los 13 años no, realmente no. Sí, pues, y no llegaron a hacerte entrevistas por lo mismo de ser la más joven.
Sí, bastante. De hecho, tenía un equipo de bomberos que me iba a echar porras ahí Órale. en Puerto Rico, sí. Iba a ver mis partidos y me echaban porras así porque, pues no sé, yo creo que les di ternura. Y sí me entrevistaron mucho por eso de la edad. Pero repito, también lo del deporte permite un poco eso porque también puede ser técnico. Hay deportes que son meramente físicos que sí estaría muy difícil que un atleta Claro. de esa edad pudiera alcanzar esos niveles. ¿Y no fue un impacto también el decir de que, ay, pues nunca he hablado a cámaras o, pues qué agobio es esto? No, porque ya me había pasado. En el Ok. 2008 gané mi primera medalla. En el 2009 también te dan entrevistas por lo de la Olimpiada Nacional. Y ya había tenido las entrevistas por clasificar a centros. Lo que sí me acuerdo es que si había una salida de mi partido y veía gente de medios y un lado donde no hubiera medios, me iba por el lado que no hubiera medios. Pero no pasa de ahí. Ah, bueno, porque digo, pues es que todas las experiencias de niño, pues es muy diferente el tratar de dimensionar eso y decir, pues es que no estoy preparado porque, pues la verdad es que a los atletas, pues te va preparando poco a poco porque tú puedes decir, no doy las mismas respuestas que daba hace 5 años tal vez. Sí, no, aparte creo que como deportistas a veces malamente debería de no ser tan así, te aíslas mucho por el objetivo, entonces dejas de aprender otras cosas que el resto de la gente sí tiene oportunidad de vivir o de aprender por lo mismo de la dinámica y pues lo único que hablas, piensas y sueñas y comes y lo que sea es el deporte, entonces cuando te preguntan otras cosas pues no sé, porque estás muy encasillado en lo que te Claro. apasiona, ¿no? Cosa que aprendí a desarrollar después. Pero en ese momento, pues no, no dimensionaba los alcances de una entrevista ni tampoco Claro. cómo fundamentar ciertas respuestas. Y antes de que lleguemos más adelante a lo que es la clasificación a Juegos Olímpicos, para ti, ¿cuál fue tu mejor viaje? El que más hayas disfrutado, ya sea por el ambiente, por el país, por la competencia, por cómo te fue, las relaciones que pudiste tener de amistades. De mis mejores viajes fue uno a Surinam en el 2023, por el resultado, por cómo me sentí jugando, por la etapa en la que fue, que era un poco difícil, pero no sé, está muy bonito el hotel donde nos quedamos, Ok. entonces estaba padre. Aparte, un país muy poco común para ir a visitar. Bueno, y la verdad, a cada rato voy a Ok. Surinam porque hay un evento en específico que se da ahí, las canchas del badminton ahí, y el badminton en sí es muy famoso en ese país, porque era una colonia holandesa, entonces se juega bastante, y hay muchos indonesios ahí. Ok. Entonces, a mí me encantaba ir a ese hotel. Estaba hospedada con una compañerita mía que es muy amiga mía. Y bueno, ese es uno. Y otro que también me encantó fue Portugal porque viajé sola. Entonces, tuve tiempo de, al final, ya cuando me regresaba, fue en Caldas de Raina. Me fui a Lisboa a turistear 3 días extra porque tenía el vuelo mucho tiempo después, entonces pude conocer y ver todo con el scooter, entonces Ajá. estuvo bonito. Que eso es algo que se le dice mucho a los atletas de, oye, pues es que tú conoces tal lugar, y luego ellos mismos te platican, ustedes mismos platican, pues es que nomás a veces me toca nomás ir del hotel a la competencia, de la competencia al hotel, entonces, pues no sé qué hay. Sí, bueno, la verdad sí me di oportunidad de conocer muchos de los países, en especial los últimos viajes donde ya había equilibrado mejor, que ya no estaba estudiando, entonces tienes más tiempo libre, que sabes más cosas, entonces ya podía darme, ¿cómo se dice?, el lujo de conocerlos más. Fui a Ok. China Ok. en un mundial que clasificamos, que fue como que medio histórico lo de las mujeres, y pudimos ver el Buda más grande. O sea, sí hay oportunidad de... Yo creo que es parte de las cosas que los atletas debemos esforzarnos de aprovechar, porque sí es un privilegio poder tener Claro. esa oportunidad, y además traes para acá, para precisamente platicar en este tipo de espacios a otras personas de dar fe de lo bonito que es dedicarse al deporte y de lo que podemos sacar provecho de él para compartirlo. Aquí me gustaría hacer dos cosas antes de que nos vayamos a corte. Tú ya como una jugadora experimentada, ¿qué es lo que te hubieras recomendado a ti misma o que te hubiera gustado que te dijeran cuando estabas pequeña? Mm, que me enseñaran un poco más los límites, de los límites de todo, o sea, de integridad, de
de tiempo, de que me enseñaran más o menos cómo compaginar más la vida deportiva con otros aspectos importantes de la vida. Me hubiera gustado eso. Muy bien. Que me imagino que ahorita también se lo puede estar dando a las próximas generaciones porque, pues digo, eres una referente dentro del deporte. La verdad sí trato de decirlo mucho, o sea, cada vez que puedo sí digo que, ok, el deporte es muy importante, es parte fundamental de mi vida, gira en torno a ello, pero aún así siempre recalco que me ha dado, gracias a otros, me ha dado ese tipo de bienestar porque pude compaginarlo ya grande con otros aspectos y otras áreas que creo que son mucho más importantes a veces y que ayudan a fluir más dentro del deporte inclusive. Y algo en lo que ya mencionabas previo a esto era que cuando tú fuiste a China fue medio histórico. ¿A qué te refieres con medio histórico? ¿Por qué en medio y no completamente histórico? No sé, yo porque no quería enfocarme en sí en esa plática porque estaba contando lo de los viajes, pero la verdad sí fue histórico. Ok. Clasificamos el equipo femenil a una copa que se llama Thomas and Uber Cup, Cup, que es el mundial de mundiales de equipos, o sea, equipos me refiero a naciones. Y pues solo clasifican 8, entonces clasificó México por el ranking que todas teníamos en ese entonces, que era alto porque estábamos buscando varias clasificar a París. Entonces, pues sí, jugamos en un estadio en Guangzhou, donde es la ciudad de los pandas, y estaba pues enorme el estadio, o sea, creo que tenía como unos 3 o 4 niveles de espectadores, y pues sí, fue, o sea, algo único, ¿no? En México no había clasificado mujeres, clasificó hombres una vez, entonces sí, sí fue un hecho relevante para badminton. ¿Y cuéntame cómo es que pues te lo termina recibiendo tanto el país y cómo fue que llegaron ustedes a esta competencia? Honestamente fue un trabajo individual, porque México en sí, la federación y muchas de las federaciones, yo siento que están en desarrollo todavía, o sea, no hemos logrado que haya mucho incentivo de la iniciativa privada, porque evidentemente el gobierno no se puede hacer cargo de todo. Entonces, al no tener esa parte de respaldo por la iniciativa privada, pues se vuelve un poco complicado hacerlo rentable y por consiguiente conseguir el apoyo necesario y la planeación necesaria para poder proyectar ese tipo de eventos como país. Entonces, en sí no era un proyecto planeado, o sea, hay que ser honesta, pero el trabajo individual de cada una de las niñas sumó para que todas tuvieran los puntos necesarios para que México clasificara. Entonces, eso es lo que es destacable de ahí, que hubo un buen trabajo de cada una de nosotras conforme se entrenó o practicó por su cuenta, pero ojalá que se pueda dar en otras ocasiones ya más planificado. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, porque no me quiero quedar con la duda de si alguna vez te perdiste alguna competencia por falta de recurso. Sí, muchas. O sea, sí es muy común dentro de todo mexicano, o bueno, de todos los deportes o específicamente el bádminton. No, de todos los deportes. De hecho, yo no clasifiqué a Juegos Olímpicos de Río porque si hubiera podido viajar a otros lugares que no hubiera sido nada más del continente americano, hubiera clasificado. Me quedé a 2 lugares de Juegos Olímpicos de Río, pero pues los viajes a los que tenía que ir porque a veces es más fácil poderlos llevar, y es la dinámica que muchos países utilizan para clasificarlos, es yendo a otros continentes, y yo en ese caso no salí de América. Entonces se volvió más complicado clasificar no moviéndote a esos lugares donde la mayoría va. Entonces, pues sí, esa fue una de las razones por las que no clasifiqué, y fue por presupuesto. Entonces, yo de nueva cuenta no creo que debe de ser todo de parte del gobierno, porque honestamente no hay manera de que sea sostenible así, pero sí es parte que repercute para las generaciones que vienen como para los atletas consolidados. Sí, hemos escuchado que algunas veces hasta los mismos atletas no pueden mantener aquí a su entrenador o entrenadora porque no les quieren pagar, pero bueno, son cuestiones que esperemos que próximamente se dejen de escuchar dentro de los medios. Y regresando otra vez en China, ¿qué tanto te impone a ti el tener público presente?
Bueno, en esa vez sí me impactó un poco porque de plano no podía escuchar ni cuando le pegaba. O sea, estaba jugando a un lado un partido muy intenso, entonces estaba mucho ruido de todos lados y no podía escucharlo, entonces evidentemente es diferente Sí, sí. jugar así, pero ya me había tocado otros escenarios donde tampoco se escuchaba, entonces lo manejé, pero honestamente no es como que me pusiera nerviosa ni mucho menos. Me ha tocado otros países donde es más escueto el evento y la gente está sentada a menos a 1 metro de tu cancha, o sea, es hasta si jugaras dobles les pegarías. Entonces, me ha tocado de todo por los mismos viajes a Juegos Olímpicos que te toca ir a Mm. países ¿cómo se dice? Muy lejanos, con diferentes costumbres. Entonces ya me acostumbré, la verdad es ser un deporte de élite, un partido en un lugar, en un evento de élite que no tienes que enfrentarte a ese tipo de cuestiones tan complicadas de manejar. Si tú pudieras escoger entre tener un partido con público o sin público, ¿cuál sería tu escenario ideal? Yo digo que con público. ¿Con público? Ujú. ¿A favor o en contra? Pues me ha tocado el... No, la verdad es que es indistinto, o Ok. sea, todo tiene su reto y me parece divertido. Digo, porque hay, igual he platicado con algunos que dicen, a mí me gusta más tenerlo en contra, porque eso hace, o sea, les gusta como callar bocas, por así decirlo, ¿no? Ah, Y sí. hay otros que les gusta, no, pues que a mí que me griten el punto que cada vez que hago, que pues que me aliente. Sí, la verdad no, eso es indistinto. Bueno, también gran parte del trabajo psicológico que llevo. Anteriormente, cuando estaba más chiquita, sí era un impulso que estuviera el público en Ujú. contra, sí me llegó a tocar que toda la audiencia de un lado estaba en contra y yo nada más tenía una porra así chiquititita, sí me había tocado. Y eso era parte de la motivación que tenían los partidos, pero ya con el trabajo psicológico, pues no, se vuelve un poco irrelevante eso. ¿Llevas con un psicólogo o psicóloga mucho tiempo o has estado cambiando de persona que te ayuda en ese aspecto? Tengo uno de fijo desde Ujú. que llegué a Nuevo León, es parte de mi equipo multidisciplinario, se llama Luis Carlos Loera, de hecho Ok. es parte de la Autónoma de Nuevo León y ahora de CONADE también. Y sí, o sea, él es parte fundamental de todo mi desarrollo, me acompañó a Tokio y también el proceso posterior a París. Y en los viajes que no puede acompañarte, ¿tratas de hacer llamada previa a los partidos o ya solamente es lo que se aprendió antes de ir? No, realmente, o sea, me acompañó, me refería a que estuvo Ah, junto ok. conmigo en el proyecto, pero en sí es muy difícil que te acompañe el equipo multidisciplinario. O sea, no todos los deportes cuentan con ese tipo de posibilidad. Y sí, todo el tiempo era estar en contacto cada vez que llegaba de nuevo a la ciudad. O ya cuando había una planificación de 3 eventos seguidos, pues se planificaba cómo iba a ser cada una porque ya tenía Ok. noción de qué se iba a vivir en ese país. Por ejemplo, no sé, me tocó una vez un país que tenía las canchas de bádminton sobre otras canchas de voleibol, Ok. básquetbol, etcétera. Entonces, no había manera de concentrarse porque era muy difícil angular cuando no estás viendo claramente las redes, entonces las líneas. Entonces, el trabajo psicológico iba encaminado a cada competencia y ya no había necesidad como que de tocar base ya en el evento porque ya sabíamos a qué situación nos íbamos a enfrentar. Que eso, bueno, tal vez me desvíe un poquito, pero porque me tocó estar en bádminton en universidad Ujú. y ahí era como uno, improvisar dónde iban a jugar, dos, empiezan a tapar con bolsas de basura las luces Sí. y luego pues obviamente no se puede tener aire, entonces te tienes que adaptar al calor, o sea, ustedes creo que se tienen que adaptar a lo que haya y como sea. Sí, de hecho es una de las cosas que más me gustó del deporte, el poder, la capacidad de adaptación que teníamos, porque me llegó a tocar una vez en Argentina, en una ciudad de Neuquén, por ejemplo, que era muy húmeda y las canchas se mojaron todas, entonces teníamos que jugar con la cancha mojada, pero era la clasificación a Río. Ujú. Entonces tuviste que adaptar Sí. tenía que unos 3, 4 pasos antes de llegar, ya me estaba parando para poder deslizarme y Ah, llegar bien al gallo. O sea, era cositas así que tenías que adaptarte pues para poder clasificar. Entonces sí era muy entretenido, nos ha tocado de todo, hasta agujeros así en plena evento, o sea, cositas así. Me imagino que muchos deportes pasan lo mismo, pero bueno, badminton es muy común. ¿Y hay algo en lo que lo pueda detener que digan, no, en estas condiciones no se puede jugar? Bueno, es en las situaciones de que se resbala, sí se detuvo, se cambió de lugar, que Ok. estaba igual o peor, yo creo.
Entonces, no, realmente por los costos del evento no suele pasar que se cancele. Que eso pues se vuelve complicado porque pues dices, a lo mejor yo no lo entrené así, pero pues ya estoy aquí. Sí, se vuelve injusto y el problema es que si no todos los atletas se ponen de acuerdo, pues porque unos dicen, oye, vengo desde el otro lado del mundo, pues no me voy a esperar nada más porque algunos no quieren jugar, cuando yo sí me animo a jugar. Entonces se Claro. vuelve complicado si no se ponen de acuerdo los atletas. Por eso sí se realizan la mayoría de los eventos. Que eso sí puede llegar a suceder, que digan, el 80% dijo que no quiere jugar, bueno, se cancela o se pospone. Sí puede suceder. Pues nunca ha pasado. ¿Nunca ha pasado? Nunca ha pasado. Inclusive me tocó en el 2000, cuando bombardearon un avión de Ucrania en Irán. Y yo iba a ir para Irán para en el 2021. Okay. Ajá, en el 2021 a principios. Y no cancelaron el evento. No cancelaron el evento. Y obviamente yo dije, no, yo no voy. Y ya tenía boleto y todo, no fui. Porque pues había razones. Y cuando no fueron muchos, no contaron ese evento para clasificación olímpica, pero lo contaron para el mundial, que era lo mismo. Entonces, digo, así ha llegado a pasar. Un compañero mío fue a Nigeria y explotó una bomba como a unas cuadras de donde estaba jugando. No pasó nada, o sea... es que a veces hasta las mismas sedes dicen, pues sí, es el jueves, sí, es un jueves cualquiera y ya. Y continuamos. Entonces sí, la verdad está entretenido ese aspecto, un poco injusto, pero Sí, bueno, claro. así es la dinámica de la Federación Mundial. Un día antes, ¿tú cómo te concentras cuando vas a tener un partido importante? O sea, ¿te quedas en el cuarto? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escuchar música? ¿Qué es lo que haces para mantenerte concentrada en el objetivo? Honestamente inicia desde que viajo porque ya desde ese momento ya están los protocolos dependiendo del país que vaya de viaje. Por ejemplo, si me tocan rutas que sean a nivel país, que me tenga que ir en camión o en avión, pues ahí inicia ya los protocolos de no deshidratarte, que no te afecten los vuelos, que si es en otro país que no haya jet lag con cierto tipo de electrolitos que son en polvo, lo del, ¿cómo se dice? Cuando llega a ciertos estiramientos, entonces de ahí ya estás concentrado en la dinámica que vas a llevar al momento del partido, ¿no? Entonces, pues si no haces uno de esos pasos vas a tener repercusiones en las situaciones que vas a tener en el partido. Entonces, honestamente, desde ahí ya inicia el protocolo, que, repito, depende totalmente del deporte. Por ejemplo, si es un país donde es difícil conseguir comida, pues el protocolo es ir a conseguir comida, acomodarla para el día siguiente, no estar en friega buscando las cosas para comer. Entonces, depende mucho, pero en sí no es una concentración específica de algo que pensar, sino la dinámica para estar el cuerpo en óptimas condiciones para el partido. Y en esa parte, digo, comprendo, pero para ti, hasta horas antes, ¿no tienes alguna canción en específico o algo que te guste, alguna frase que te motive? Una playlist ahí que parezco, ¿cómo se dice? Bueno, que todo el tiempo la estoy repitiendo. Así, repite esa canción. No me acuerdo, de repente agarro una, agarro otra, o sea, es indistinto. A veces una agarro 3 torneos, otra la agarro otros 3 torneos. Entonces, sí, esas canciones las repito y las repito mientras caliento y me concentro haciendo la misma dinámica del calentamiento, siempre. Y quise dejar hasta el final lo que es Juegos Olímpicos porque pues siempre se centra más la atención, ya sea desde el gobierno, desde los medios, todo cae en los Juegos Olímpicos y a veces ni siquiera, malamente pasa que ni siquiera te siguieron en tu proceso como tal, ya hasta que llegaste ahí es, oye, es que hay una jugadora que nos va a representar en Juegos Olímpicos. ¿Qué tal nos va a ir? La primera pregunta siempre es, ¿iba a ganar medalla o no? Entonces, para ti, tu primera experiencia es 2020, 2021, que es Tokio, ¿verdad? ¿Cómo fue para ti el poder representar a México en unos Juegos Olímpicos? Pues, bueno, desafortunadamente me tocó pandemia, entonces no pude vivir una experiencia de la misma manera que otras personas pudieron haberlo experimentado. Pero la verdad, lo que yo siempre he dicho cada que me lo preguntan es que lo que más me llamó la atención a mí fue el proceso para llegar ahí, que fue complicado por los escenarios, no, complicado y divertido, porque tenías que aprender de todo para poder llegar ahí, fue muy difícil y entretenido. Y el post de lo que pasa en Juegos Olímpicos creo que fue mi parte favorita. Ya jugarlo siento que fue, pues
como la cúspide, ¿no? De sensaciones de que, o sea, estoy aquí porque logré con todo el esfuerzo. Pero en sí lo que más he disfrutado y lo que más me ha catapultado o he sentido como experiencia enriquecedora ha sido el antes y el después. Y que aparte, tú venías de un río que no pudiste clasificar por no viajar, tal vez fue mucha frustración en ese momento, y ahora dices, pues ya cumplí el objetivo de estar ahí, que si no estoy mal, hasta con el mismo Ramón Garrido, que es de bádminton, decían que gane un partido es complicadísimo, o sea, ya el objetivo de haber estado ahí es lo máximo para un mexicano en este deporte que no, pues no se da tanto a como lo es la parte asiática, como lo veníamos platicando de pues un Tailandia, entre otros países. Sí, sí, o sea, la verdad, para poder llegar a unos Juegos Olímpicos tuviste que haber trabajado muchísimo con todos esos aspectos que no van totalmente relacionados a entrenar o a competir bien, van relacionados a saber manejar cada una de las situaciones de cada país diferente. Claro. Entonces eso lo vuelve complicado porque tienes que estarte adaptando mentalmente y físicamente a cada una de las cuestiones, además de las barreras del aprendizaje que tiene el deporte porque no estamos en un área del mundo donde esté tan desarrollado ese deporte como para poder exprimir un poco más o compartir conocimientos tan fácil como si estuviéramos en otras áreas. Entonces, pues sí, la verdad es muy destacable siquiera clasificar. ¿Te acuerdas de cuántas personas se clasifican en mujeres individualmente? Sí, clasifican 35 y a veces dan 3 más lugares, sería 38 mujeres en singles, 38 hombres en singles varonil, en pareja son 16, dobles y mixtos. Que ya si lo transformamos ahí, cambia mucho el panorama el decir, no, pues es que tal vez tal jugadora no ganó ningún partido. Sí, pero está dentro de los 35 mejores del mundo, o sea, sí, ya lo comparas de esa manera y el escenario cambia. Sí, sí, totalmente, la verdad es que sí, digo, cada deporte tiene su dificultad, pero hay deportes que sí podrían entrar, no sé, 50, 60, etcétera. Y pues sí, para hay la unos cantidad... que das hasta con invitación para cumplan ciertos requisitos de que tal continente no tenía nadie, entonces se invitan. Entonces, sí, en este caso el bádminton, que sí es un deporte, creo que es de los deportes más jugados del mundo. O sea, pareciera que no, pero en Asia sí se juega demasiado y en Europa. Entonces, sí, o sea, la pura lista de mujeres que se aparece con ranking es de 1500 y tantos, que se ve, pero hay otros que juegan, que son de mucho más nivel, que ni siquiera aparecen. Entonces, ya si quieres hacer el 30 y tantos, pues sí, que es complicado. Sí, es muy difícil y pues obviamente son años de trabajo. En esa ocasión, ¿contra quién te tocó y cómo te fue? Bueno, perdí los dos, me tocó un grupo muy complicado, me tocó la 12 y la 13 la 14 y la 15 del mundo. ¿Ahí es por sorteo o cómo se hace el grupo? Okay. Sí, es por sorteo, se hace unos días antes, ponen la tómbola y ya van sacando los nombres. A mí me tocó contra Yeo Yamin de Singapur y Kim Gaeun de Corea. Que ahí se podría, en ese sorteo sí se hace diferencia de decir el 1, 2 y 3 no se pueden topar en fase de grupos o si es revuelto lo que sea. Bueno, se supone que están divididas en las 8 primeras lugares o 12, no me acuerdo. No. Bueno, la verdad te mentiría, no me acuerdo exactamente cuántas son las divisiones, pero normalmente no se enfrentan las 16 que están rankeadas hasta segunda ronda. Pero a mí no sé por qué me tocaron 2 que eran del ranking 16, entonces pues no sé si a lo mejor rankearon 12, pero sí me tocaron esas 2 del ranking. Y desde que viste el grupo no dijiste, híjole, creo que va a estar muy difícil. No, me encantó, o sea, yo tenía mucha esperanza de jugar contra las top de los top. Te querías demostrar de que pues hasta donde se pueda. Sí, o sea, yo sí las estudié y todo, tenía toda la intención, pero sí no tuve mucha oportunidad de fogueo en esos ambientes de allá, porque sí se juega muy distinto en Asia y contra asiáticas que acostumbrarte a jugar en Europa y América. ¿Cuáles son las características que tú puedes decir, ellos tienen esto y a nosotros nos falta? Bueno, ellos juegan todo el tiempo con la calidad del gallo que se juega en competencias. Entonces eso tiene mucho que ver porque es muy pesado el gallo. Y si tú no juegas todo el tiempo con ese, pues imagínate, es como decir,
el gallo de nosotros pega si hace esto, el de ellos va así. Entonces, automáticamente va más rápido, es más pesado, lo recibes más rápido. Entonces, aprendes a pegar diferente. Entonces, y cuando estás acá, no, tienes que como que esperarlo un poco más y se vuelve más lento. En automático es por el puro gallo. En segunda es que compiten todo el tiempo en esas áreas que hay mucho viento de cierto específico, que nosotros también nos acostumbramos a condiciones difíciles, pero ellos lo entrenan todo el tiempo así, más el gallo pesado. Entonces se vuelven más rápidos y más fuertes a la hora de golpear. Aunque nosotros hagamos lo mismo de pesas, etcétera, no hay manera porque ellos están acostumbrados mucho más tiempo en hacerlo. Entonces sí tiene mucho que ver eso, la verdad. Pues son esos pequeños factores que uno no considera y si no sabes del deporte, pues ni cuenta, tú vas a decir, pues no, yo los veo que llegan en igual de condiciones. Sí, no, es totalmente, pero también, bueno, es muy diferente el costo de ese gallo al costo del que usamos en México. ¿Cuánto cuesta cada uno? El bote de ellos ha de costar unos 900 y el bote de nosotros 400. ¿Dólares? Pesos, okay, pesos, dije, pero no. se gasta en un día y medio. Claro, caray, no, pues Sí, es muy o difícil sea, estar sí. comprando cada... ¿Y aquí hay distribuidoras o tienen que estarlos pidiendo de algún lado? De Yonex no, hay que pedirlos desde Estados Unidos si es Bueno, que que los eso también quieren es un vender, factor. que es un factor, cuesta, y de las otras marcas que usamos sí las tienen aquí. Okay. Sí, pues sí cambia el poderlo pedir que de un día para otro dices, ¿sabes qué? Ya. Mañana quiero empezar a practicar así. Pues mira, tienes este costo, tienes que pedirlo y a ver si te llega. Entonces, bueno, es difícil. Sí, y el hecho también que tengas a un rival que te está ayudando a entrenar que sepa jugar con ese gallo, para que pueda pegarte con la misma calidad de velocidad contra las que vas a jugar. Y allá ellos todo el tiempo tienen gente que sabe jugar con esos gallos y ese tipo de intensidad. ¿Existe a nivel profesional este deporte en esas áreas, bueno, en esas partes del mundo? Sí, hay ligas en casi todos los países, de hecho, y sí se les paga a los atletas y todo, y tienen show y la demás. Está entretenido, se juega a veces por equipos, a veces se juegan partidos normales, o a veces son de tripletas, de 3, o sea, sí hacen ese tipo de eventos. ¿Y nunca te llamó la atención el tratar de estar ahí o que recibieras alguna invitación? Sí, recibí una para ir a Italia y otra para ir a España, pero por el momento no las he aceptado. ¿Por qué? Bueno, hubo unos factores que se complicaron el año pasado, pero Ok. sí me gustaría aceptarlos más adelante. O sea, todavía tienes la oportunidad de integrarte. Sí, claro, no fue hace poco que me invitaron. ¿Y cuánto tiempo duran? Bueno, hay temporadas de 6 meses, de 8 meses, nada, es lo que duran regularmente, medio año. Ok. Y hay veces en que son nada más en los periodos que pasan en Estados Unidos, en los periodos vacacionales para que compitan y pues juegan un circuito la gente interna. ¿Y ahí te favorecen tú como extranjera el hospedaje y todo ese tipo de cosas? ¿O ya corre por tu cuenta y tu sueldo se te va descontando? Depende qué tipo de ofrecimiento te hayan hecho. Okay. Sí, hay veces que te pagan todo, pero tú tienes que pagar el vuelo, hay veces en que te pagan todo, inclusive el vuelo, y hay veces en que nada más te apoyan con entrenamiento y gallos y todo lo demás es cubierto con lo tuyo, y hay veces en que todo más un sueldo. O sea, sí depende mucho de qué nivel tengas y qué arreglo llegues con el club. Okay, eso está muy interesante porque pues yo la verdad no sabía que es uno de los deportes más practicados a nivel mundial. Sí había escuchado que tenían profesionalismo, pero no conocía, no tenía la dimensión de hasta dónde podía llegar esto. Y después que tú pasas de Tokio, ¿tuviste el proceso para París? Sí, igual, yo creo que fue más difícil el de París que el de Tokio porque el nivel subió bastante. Por decirte, yo clasifiqué a Tokio con 18,000 o 19,000 puntos. Y para París yo tenía 21 y me quedé a 2 lugares. Okay. O sea, 21,000 puntos, quiere decir que, o sea, subió... Sí. Sí, exactamente. Y luego, para Tokio, la última en clasificar tenía acá 15,000 puntos. Y acá la última tenía 22. No, pues era un mundo diferente. ¿Y a Sí. qué crees que se debía ese nivel que haya subido? Pues no sé, hay veces en que es generacional, hay veces en que les estuvo yendo muy bien a todas. O sea, la mayoría se ganaban torneos a cada rato y yo también gané muchos torneos, pero, o sea, estaban todas avanzando un montón. Y también había más presupuesto de todas por igual, estuvieron viajando más. Entonces, no sé qué pasó en ese sentido, pero sí es mucha diferencia de la última clasificada a 15 a de 22. Pero genuinamente estoy mucho más orgullosa de la de París
porque Ok. alcancé muchos, ¿cómo se dice? Barreras que no había logrado en Tokio. ¿Cuáles son esas barreras? Bueno, clasifiqué al Mundial, Ajá. que ya había como, bueno, desde el 2011 que no clasificaba un singles femenil, entonces clasifiqué en el 2023. Eso fue para mí muy especial. Le gané a varias atletas que yo consideraba como que, wow, me invitaron a las ligas estas, y así. Entonces, y mejoré otras cuestiones técnicas que corregí, Ok. que eran difíciles de corregir por el tiempo que tenía en badminton, ¿verdad? No es tan sencillo corregir ya cuando eres más grande. Entonces, Ok. ¿Y ahorita llevas proceso para Los Ángeles? bueno, ahorita todavía no lo he iniciado Ok. porque no voy a Juegos Centroamericanos, pero sí estoy en proceso Muy bien. de miras a Los Ángeles. Y a ver si pues no empieza también a incrementar todavía más ese nivel. Si de París subió, a ver si en Los Ángeles no hay todavía mayor puntaje para poder clasificar. Pues sí, en este tiempo no lo he visto tan alto, Ok. pero falta ver, o sea, eso se ve un año antes, ya cuando Ok. empiezan a acumular los puntos las otras competidoras. Y de ahí en fuera, para ti, y bueno, más bien, dentro del aprendizaje de París, lo que pudiste mejorar y ahora lo que se puede llegar a suscitar en Los Ángeles, ¿qué es lo que más te gustaría estarte enfocando para tener un mejor rendimiento? Bueno, como París me la pasé, el proceso de París me la pasé cambiando la técnica mientras estaba buscando clasificar, pero era una técnica que me podía dar pie a ser de las mejores del mundo. ¿Qué tipo de técnica es para tratar de entender un poquito? Sí, bueno, básicamente, si se alcanza a ver, los desplazamientos yo los hacía así, ¿verdad? O hacia atrás así. Entonces, ahora los estoy haciendo así, Ok. que es saltando. Entonces, ¿qué quiere decir eso saltarte? Pues es que te vas a tener que estar sobrepesando o Más desgaste, ¿no? sobrecargando tú durante una hora de partido. Y pues es totalmente diferente el trabajo de desplazarse así, que puede ser corriendo, a hacerse así, es otra cuestión física totalmente distinta. Pero eso hace, obviamente, que en vez de pegar aquí, si te mueves desplazándote, vas a pegar acá, Ok. más arriba. Y eso hace que tengas mejores ángulos para tirar. Es lo que están cambiando la mayoría de las jugadoras, pero yo no lo pude descifrar tiempo antes porque pues, el badminton en México no... Sí, pues es lo mismo que tú platicabas. No tengo esas rivalidades que en las que yo pueda estar enfocándome y diciendo, Sí. ah, mira, ¿por qué ella está jugando de una manera tan diferente? Sí, porque están saltando como si fueran hombres. Entonces, pues eso implicó cambiar las cargas de entrenamiento, cambiar la alimentación, cambiar de peso y todo eso mientras estaba clasificando a París. Pues no, o sea, me la pasaba cargando 60 kilos y de la nada estaba cargando 110, pues para poder mantener. Llevas casi el doble. Sí, pues no, estaba jugando y me sentía que no llegaba y me tropezaba. Entonces, ahora es como ya está ese nuevo técnica que ya ahora sí la puedo decir que la ejecuto sin pensarla mucho, pues hay que acumularla para que pueda salir más natural. Que eso es muy cierto, la parte de hacerlo sin pensarlo, que cuando más lo sobrepiensas es cuando te equivocas. Exactamente. Porque dejas de pensar en otros factores, o sea, estás pensando más, ¿cómo me voy a desplazar? Y a lo mejor ya en el golpeo ya lo tienes diferente, o la misma rival ya está en otro lugar donde tú pensabas poner el gallo. Exactamente, y aparte todos los tiros que ya tienes aprendidos, Ujú. tienes que reaprenderlos porque ya no estás pegando en el mismo ángulo que lo estabas haciendo antes. Entonces es Claro. como reaprender todo. Y ya, Aramara, ya estamos prácticamente por terminar aquí y pues se nos ha ido el tiempo muy, muy rápido. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué nos espera verte próximamente? ¿Y algún mensaje que le quieras dejar a la comunidad estudiantil? No, pues muchas gracias por este tipo de espacios. La verdad que es muy bonito que podamos compartir como atletas nuestras experiencias y quizás a una que otra persona le sirva las anécdotas, tanto en la vida deportiva como en la vida cotidiana sin ser atleta de alto rendimiento. Y pues nada, que las generaciones aprendan a poner sus límites, que les guste que les guste el deporte está bien, pero que no dejen de hacer el resto de cosas como acercarse a su familia y estudiar. Muy bien, así que pues esto fue Íconos del Deporte con Aramara Gaitán. Muchas gracias por haber estado con nosotros.